¿Recuerdas cuando Javier Milei prometió prender fuego al Banco Central y soltar la motosierra contra el gasto público? Muchos se rieron. Hoy, Argentina no se ríe. La inflación cayó en picada, el Estado perdió poder y el mercado empieza a respirar. Pero, ¿a qué costo? En este video vamos a diseccionar el estado actual de la Argentina después de que Milei aplicara su programa económico más radical desde el retorno de la democracia. Vamos a ver datos, consecuencias, ganadores y perdedores. No se trata de opinión, se trata de hechos, porque cuando sueltas la motosierra hay cortes. Para entender lo que Milei encontró al asumir el poder, hay que volver al desastre que era Argentina en 2023. El país cerró ese año con una inflación interanual de 211%, una de las más altas del mundo, solo superada por Venezuela y Zimbabue. El déficit fiscal superaba el 15% del PBI en algunas estimaciones, y el gasto público era insostenible. El Banco Central estaba técnicamente quebrado, no tenía reservas netas y operaba con pasivos remunerados altísimos. Emitía pesos para financiar el tesoro y para cubrir los intereses de la propia deuda que él mismo generaba. El resultado, un ciclo vicioso de inflación, devaluación y pobreza. En lo social, más del 50% de la población estaba debajo de la línea de pobreza. Millones de argentinos dependían de subsidios directos, planes sociales y transferencias estatales. El empleo público se convirtió en un refugio clientelar y las provincias no podían sostenerse sin ayuda de la nación. Desde lo político, el sistema estaba dominado por una casta de partidos tradicionales que se turnaban el poder sin resolver los problemas estructurales. El kirchnerismo, tras 20 años de populismo económico, dejó un país devastado y una sociedad acostumbrada a vivir del Estado. Javier Milei emergió como un outsider total, economista liberal, autodenominado anarcocapitalista, que rompió el tablero con una narrativa de guerra abierta contra la casta, el socialismo, el Banco Central y el Estado. Su promesa: cortar el Estado con una motosierra, equilibrar las cuentas sin subir impuestos y acabar con la inflación de una vez. Cuando Milei ganó, muchos lo tomaron como un experimento extremo, casi caricaturesco. Pero lo que pasó en los primeros meses fue una cirugía sin anestesia, una purga del modelo estatista que gobernó Argentina por décadas. Milei no aplicó un simple ajuste, ejecutó una licuadora económica. En cuestión de semanas, eliminó 10 ministerios, redujo estructuras estatales y recortó subsidios energéticos y de transporte que representaban miles de millones de dólares anuales. El gasto público total cayó más del 35% en términos reales en solo 6 meses. Este ajuste no fue gradual, fue brutal. A diferencia de otros gobiernos que intentaron reformas tibias y negociadas, Milei fue directo. No hay plata, repitió como un mantra. Eso incluyó el congelamiento de obras públicas, el fin de contratos estatales temporales y la suspensión de nuevos planes asistenciales. Uno de los movimientos más polémicos fue el corte total de transferencias discrecionales a provincias. Gobernadores acostumbrados a pedir rescate a la nación se encontraron con la billetera cerrada. Milei desafió incluso a provincias peronistas clave, generando una guerra política abierta. El Estado Nacional eliminó o no renovó más de 70 contratos. Organismos como el INADI, la Secretaría de Políticas de Género, y cientos de dependencias fueron vaciadas o absorbidas por otras áreas. La masa salarial pública bajó por primera vez desde 2002. Sindicalistas denunciaron una masacre laboral, pero Milei fue claro: no vine a sostener empleos artificiales creados por acomodo político. El dato más sorprendente: la inflación mensual cayó
de 25% a menos de 2% en 7 meses. Esto no se logró con controles de precios ni recetas keynesianas, sino con emisión cero, ajuste fiscal extremo y shock de credibilidad. La inflación interanual sigue alta, pero la tendencia es descendente. La expectativa de inflación a un año bajó del 180% al 60%. Por primera vez en más de 15 años, Argentina logró superávit primario y financiero al mismo tiempo. La fórmula: reducir gastos y congelar partidas en lugar de subir impuestos. La recaudación se mantuvo gracias a la inflación heredada y un tipo de cambio real competitivo. Aunque no se dolarizó como prometió en campaña, Milei liberalizó completamente el mercado cambiario. Eliminó el cepo para grandes operaciones y simplificó los tipos de cambio. Resultado: el dólar blue pasó de 1.200 pesos a estabilizarse en torno a 1.050, mientras el oficial subió con crawling peg. La brecha cambiaria, que llegó al 140% en 2023, ahora ronda el 15-20%. Eso es histórico en Argentina reciente. El año 2024 fue de caída y purga. El consumo colapsó, el crédito desapareció y muchas pymes quebraron. Pero a partir del segundo trimestre de 2025, el PIB repuntó un 7,6%, liderado por exportaciones, construcción y tecnológicas. El empleo aún no reacciona con fuerza, pero el sector privado empieza a contratar lentamente, ahora en condiciones más competitivas, con la promesa de reglas claras y sin intervención estatal asfixiante. La confianza inversora volvió. Fondos de inversión, empresas tecnológicas y exportadoras comenzaron a reposicionarse en Argentina. El riesgo país bajó y se abrieron nuevas rondas de financiamiento en sectores como energía, litio y agrotech. Con un dólar más libre y la quita de retenciones a muchas producciones regionales, el campo y el sector exportador recuperaron competitividad. Por primera vez en años, los productores no se sienten castigados por producir. La desregulación de precios y servicios, más un tipo de cambio más transparente, dio un nuevo aire a freelancers, desarrolladores y creadores, menos trabas, más previsibilidad y sobre todo, menos AFIP acosando. Miles de trabajadores quedaron fuera del sistema en cuestión de semanas. Las provincias con más empleo estatal sintieron el impacto social y político. El aparato sindical perdió poder de negociación frente a un presidente que los ignora. El recorte de subsidios a la energía, transporte y alimentos golpeó de lleno a los sectores más pobres. Aunque Milei aumentó parcialmente la AUH y mantuvo ciertos planes, el impacto inflacionario inicial redujo el poder de compra de millones. Constructoras con contratos estatales, proveedores de programas públicos y ONGs subsidiadas fueron los primeros cadáveres del ajuste. Algunas quebraron, otras migraron de modelo de negocio. Milei no ofreció rescates ni prórrogas. Si tu negocio depende del Estado, no es un negocio, es una estafa financiada por los contribuyentes. Desde el primer día, las críticas contra Milei fueron tan previsibles como desesperadas. Lo acusaron de aplicar un ajuste salvaje, de destruir el Estado, de gobernar como un dictador y la más repetida de no tener un plan económico. Pero, si observamos con lupa, muchas de esas críticas no son más que lamentos del viejo régimen al ver caer su aparato de poder. Dicen que Milei castiga a los pobres, pero omiten que Argentina ya tenía la mitad de su población en la pobreza antes de que él asumiera. ¿Desde cuándo el ajuste social es peor que la inflación de 3 dígitos que devoraba sueldos, jubilaciones y ahorros?
La realidad es que el sistema de subsidios, planes y tarifas congeladas solo sostenía una ilusión. Milei no generó el hambre, simplemente apagó la máquina que lo disfrazaba. Se escandalizan porque desmantela el Estado como si el Estado fuera sagrado. No, lo que está desapareciendo no es la salud ni la educación, sino los organismos inútiles creados para sostener una red clientelar. Milei no cortó derechos, cortó privilegios. Y eso duele, sobre todo a quienes vivieron décadas prendidos de la ubre estatal. Acusan autoritarismo, pero no dicen que el Congreso, dominado por los mismos partidos que quebraron el país, se negó a aprobar cada reforma, incluso las más básicas. Milei eligió otra ruta, avanzar con decretos, porque la casa se estaba incendiando. Y en una emergencia no se pide permiso para apagar el fuego. También repiten que no hay plan, como si tener plan fuera sinónimo de seguir imprimiendo billetes y parchar agujeros fiscales con deuda. La motosierra es el plan. Ordenar primero, crecer después. El ajuste fue brutal, sí, pero en 7 meses bajó la inflación mensual del 25% al 2%, el déficit desapareció y el dólar dejó de marcar la agenda. ¿Eso no es un plan? Las críticas seguirán, porque el sistema se defiende. Pero por primera vez en décadas, alguien no vino a administrarlo, vino a enfrentarlo. Y eso para muchos es imperdonable. Argentina está cambiando de piel. Las heridas son reales, pero también los primeros síntomas de mejora. El Estado está más chico, la inflación cede y por primera vez en décadas el equilibrio fiscal no es un cuento. La motosierra de Milei no es un capricho, es una declaración de guerra contra la decadencia crónica. El resultado aún está en construcción, pero una cosa es segura. La era del Estado omnipresente está en terapia intensiva. ¿Apoyas lo que está haciendo Milei o crees que es un experimento peligroso? Deja tu opinión abajo. Comparte este video con quien aún cree que el Estado es la solución. Y suscríbete para más verdades económicas sin filtro. Nos auguraban que íbamos a entrar en una gran depresión. Sin embargo, nosotros cambiamos el tipo de ajuste. Decidimos que el ajuste no había que hacerlo subiendo impuestos, que no había que hacerlo por la vía inflacionaria, que no era con endeudamiento. El ajuste tenía que caer sobre el sector público. De esa forma, nosotros bajamos 30% en términos reales el gasto público, hicimos un ajuste del PBI de 15 puntos del PBI y eso significó devolverle ingresos al sector privado. Y la consecuencia fue que cuando tomamos diciembre del 24 contra diciembre del 23, no solo que no hubo caída del PBI, subió 6%. Ajustamos con expansión económica.